Hey, muy buenas a todos, ya estamos listos para la lectura reacción que corresponde al día de hoy, lunes 10 de agosto. Qué rápido pasan los días, Mirla. Estamos listos para la lección de hoy. Mi nombre es Kevin. Yo soy Mirla, bendiciones. Y pues vamos con el título de hoy a la de ya. Vamos, Mirla. El poder creador de la palabra de Dios. Ok. Bueno, ya tenemos un buen título aquí. Muy bueno. Vamos allá. Compara Hebreos con, Hebreos 1 con Hebreos 4 y Salmos. Ok. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del poder de la palabra de Dios? Ok, vamos a revisar la cualidad que tiene la palabra de Dios de poder, o sea, digamos, el poder que tiene. Vamos a ver, Hebreos 1 al 3. Abrimos aquí el Word Biblical Commentary, perdón, el Bible Word. Vamos a ver aquí, me he confundido aquí, ya está. Y tenemos el texto de Hebreos, ¿qué era? ¿Te has olvidado? Hebreos 1 al 3, vamos allá. Hebreos 1 al 3. Lee, Mirla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ahí habla ya palabra por él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estos tres versículos son muy poderosos. Son muy profundos, o sea, muy profundos. Si nos tomáramos el tiempo ahora mismo de hacer un análisis, quedaríamos sorprendidos. Sobre todo esta expresión, la imagen misma de su sustancia. O sea, es una frase muy del apóstol Pablo, por lo cual yo creo que Hebreos lo escribió el apóstol Pablo definitivamente. Bueno, continuamos con el siguiente texto. Ahí habla del poder de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Vamos a ver aquí. Lee, Mirla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando uno lee la palabra realmente, uno se ve como que reflejado allí, como wow, yo soy así ahora. El poder del texto bíblico, según nos va diciendo estos versículos, es que tiene una cualidad o una característica de que ingresa en la mente del ser humano, y no somos los mismos después de eso. Te deja con el hueco ahí. Y recuerden que estas son imágenes, como las que vimos ayer de símbolos, son imágenes metafóricas, la de una espada. Para dar a conocer hasta qué punto puede influir la palabra de Dios en una persona. Hoy, pues, tenemos cosas más poderosas que una espada, probablemente algo con pólvora o algo bélico, etcétera. Pero en aquel entonces la espada vendría a ser una imagen muy fuerte para decir que la palabra de Dios tiene un poder para ingresar en la mente del ser humano de manera extraordinaria y poderosa, claro. Salmo 33, 6 y 9. Vamos a ver aquí donde está Salmo 33, 6 y 9. Lee, Mirla. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Ahí vemos la palabra de Dios en acción en la época de la creación, ¿no? En el momento de la creación. ¿Solo el 6? Sí, ¿verdad? 6 al 9. Aquí está. 6 y luego el 9. Es cierto, 6 y 9, no era 6 al 9. Porque él dijo fue hecho, él mandó y existe. Sí, o sea, la palabra de Dios tiene poder creativo. Qué observadora, sí. Y se realizó. Sí, y aquí pues hay una imagen que siempre hemos visto, ¿no? Al momento de estudiar la Biblia, y es que la palabra de Dios tiene el poder de crear el universo. Exacto. Porque él dijo, ¿no? Sea la luz, fue la palabra dicha de Dios y fue la luz. Entonces, ese mismo poder, si lo entendemos de este modo, está en el texto bíblico también, porque son los dichos de Dios. Son las palabras de Dios. Todo fue, y dijo Dios tal cosa y fue. Y dijo Dios tal cosa y fue. O sea, la palabra de Dios tiene vida, da vida. Eso significa que cuando uno lee el texto bíblico, está leyendo un texto que te va a dar vida también, te va a insuflar vida. Y eso lo vimos en el estudio de la lección del trimestre pasado, de la palabra de Dios. Claro. Que Moisés le dijo, está atento a los escritos de este libro, porque es vida, es tu vida. Deuteronomio, o sea, la texto palabra precioso. Es nuestra vida. Así es, un texto muy hermoso. Muy profundo también. ¿Qué nos dice estos pasajes acerca del poder de la palabra de Dios? Pues lo acabamos de ver. Vamos a leer el párrafo. Tiene poder de penetrar al alma y de crear.
La palabra de Dios es una palabra viva. Lleva consigo el poder de lograr las cosas que declara. Exacto. Las palabras humanas pueden hablar de lo que es, pero Dios habla de cosas que aún no se han hecho y luego las crea por el poder de su verbo. Muy bien. La palabra de Dios es una palabra creadora. La palabra audible que procede de su boca tiene el poder de crear todo lo que proclama. Okay. Y podemos ver eso en la profecía, ¿no? En la profecía se habla de cosas que aún no han sucedido, que van preso a suceder. Claro, y la palabra de Dios en el Génesis, porque nos estamos remontando a la creación, tiene un poder espectacular porque a este tipo de creación en latín se le llama creatio ex nihilo, que significa creación a partir de la nada. Eso implica que todo lo que usted conoce alrededor, los colores, el aire, los objetos, todo lo que usted percibe, este video, todo esto fue realmente una creación de Dios. Antes de que existieran estas cosas, había nada. Entonces, tiene que pensar eso, porque los seres humanos ciertamente inventamos cosas. Inventamos cosas como celulares a partir de elementos que ya existen. Exacto. Y tenemos que pensar en Dios como el ser, como nuestro Dios que creó todo esto que existe cuando antes había nada. Eso es impresionante. Si uno se pone a pensar en eso, entonces el Dios es grande. Claro, porque tuvo que crearlo todo desde cero, desde el átomo, desde las moléculas, las partículas, a nivel subatómico, para empezar a pensar en los elementos químicos y empezar a formar, en cuanto a los seres vivos, las células, los tejidos, los órganos, finalmente el ser vivo. O sea, es impresionante. Todo fue creado a partir de nada. No había nada. Y ese concepto es muy profundo. ¿Okay? Ese poder de Dios que creó el universo está contenido de algún modo también en la Biblia. Así que la Biblia logra transmitirnos ese poder creador de Dios. Por eso, de este modo podemos explicar cómo es que una persona que era drogadicta, digamos, o que tenía algún vicio, después de conocer a Dios, es como una nueva criatura. Exacto, porque Dios tiene poder de transformar esa vida transformada. Ni un psicólogo, ni un psiquiatra puede lograr lo que la palabra de Dios, porque da vida, ha logrado en la vida de mucha gente. Puede hacerla feliz y cambiar su vida. Wow. Muy impresionante, definitivamente. Continuamos leyendo, Mirla. En la historia de la creación de Génesis 1, la expresión dijo Dios se usa repetidamente. Okay. Las palabras declarativas de Dios tenían el poder que, cuando habló, apareció tierra seca, brotaron plantas, florecieron árboles frutales y flores y surgieron animales. Buenísimo. O sea, Dios dijo y de una vez se hizo. Así es. Y esta acción de crear, como les decía, de latín creatio ex nihilo, proviene del verbo que se utiliza en el primer versículo, que viene a ser el verbo para, que significa crear a partir de nada. Hay otra palabra, un poco sinónimo, no del todo, pero un poco sinónimo, que es yatzá, que significa formar a partir de algo o de un elemento, una materia que ya existe. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Que nos da la idea de el barro y el alfarero que va creando un vaso, un jarrón, etc. Esa es la forma como nosotros fuimos creados, a partir de un elemento que ya existía, que viene a ser pues el barro. Pero hay que pensar que el barro fue creado por Dios. Antes, cuando había nada, tuvo que traerlo a la existencia. Y ese es un concepto impresionante que está muy arraigado en el texto original, en hebreo, en el Génesis. Continuamos, Mirla. Hay una fascinante palabra hebrea usada en Génesis 1 para la actividad creadora de Dios. Esta palabra bara, por la que tú mencionaste, la que acabo de mencionar, en esta forma particular se usa a fin de describir la actividad de Dios para crear algo de la nada. Ahí está el concepto, es que la palabra bara significa eso, traer a la existencia algo que antes no existía. Y esa es una acción impresionante, impresionante. El verbo se usa solamente cuando Dios es el sujeto, o sea, solo se atribuye a Dios. Es decir, únicamente Dios puede parar. Crear. Y lo hace a través del poder de su palabra hablada, o sea, su boca. O sea, al él hablar, emitir la palabra, es suficiente para que aparezca. Claro, y dijo Jehová Dios, y fue hecho. ¿no? Interesante la fórmula de Génesis. Amigo, qué Dios, qué grande que tenemos. Claro, y cuando uno dice que la Biblia es la palabra de Dios, lo que uno está diciendo es que la Biblia contiene ese poder creador
de todo el universo. Porque fue Dios que la inspiró a los escritores. Por eso no debe extrañarnos que a través de la historia la Biblia haya sido el libro perseguido por Satanás. Claro. Eso lo vemos a través de la historia, precisamente porque tiene el poder de dar vida. Y ese poder es único. De transformar, es maravilloso. De cambiar, de penetrar hasta lo más profundo del corazón de las personas. Continuamos, Mirla. Dios no solo creó este mundo a través del poder de su palabra, sino también lo mantiene y sustenta a través de ella. Exacto. El mismo poder que está en la palabra hablada de Dios está en su palabra escrita. Ok. ¿Ya? El mismo Espíritu Santo que estuvo activo en la creación, estuvo activo en la inspiración de la Escritura. Ok. Él está presente cuando leemos la Biblia o la compartimos con otros. Hay un poder creador que cambia la vida y da vida en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. ¡Wow! Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Tremendo ¡Qué texto! Poder que tiene la palabra, amigo! Tremendo no se pierda de eso, léala cada día. Exacto. Comparte también eso, no seamos egoístas. La hay que gente necesita compartirlo. Conocer esta hermosa verdad del poder de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos las verdades más extraordinarias del universo, amigos. O sea, las verdades de Dios como el ser infinito más amoroso que podamos conocer en cualquier contexto. Su misericordia, su amor, su piedad para los seres humanos, esa actitud que debe estar reflejada en los creyentes también, ¿no? Bueno, continuamos. A medida que comprendemos personalmente las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, nuestra vida cambia. Y a medida que ayudamos a otros a comprender esas increíbles promesas, el Espíritu Santo también cambiará su vida. Exacto. O sea, exacto. Cuando yo lo estudio, yo cambio, soy transformado. Y cuando yo lo comparto, esa persona también es transformada. Y de paso, yo como la persona que comparte, me beneficio también de eso. Así es. ¡Qué maravilla! Definitivamente. Continuamos, Mirla, con la parte final. Imagina, Dios habló y existió. Okay. ¿Cómo podemos entender lo que esto significa? ¿Qué nos dice esa sorprendente realidad sobre su poder? ¿Por qué debería animarnos esta verdad sobre el poder creador de Dios? Claro, o sea, esta pregunta pues es la más importante de todas, o sea, simplemente su palabra tiene poder. Es la palabra de Dios, es Dios ahí, Dios está ahí reflejado. Así hay es. que estudiarla, hay que leer. Si yo quiero tener un encuentro con Dios, no tengo que hacer nada más que ir a su palabra. Por lo tanto, cuando lea las Escrituras, mi amigo, tiene que comprenderla como el libro maravilloso de Dios que contiene la palabra de Dios escrita y que puede cambiar su vida para siempre. ¡Qué maravilla! Y esa palabra se propone cambiar la vida de mucha gente a través de la acción misionera de usted. De compartirla. Muy bien, hemos llegado hasta este momento, Mirla, tan especial de la lección. Pues si les ha gustado el video, denle al botón me gusta, eso nos anima mucho y nos ayuda a seguir compartiendo estos videos. Comparta también el video con sus amigos, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por los medios que sean posibles. Y suscríbase. Hay algunos que nos ven por primera vez. Le animamos a suscribirse porque cada día estudiamos un poquito de las Escrituras, 10 minutos, 11, 12, a veces 15, etc. Pero nuestro objetivo es llegar a muchas más personas para poder seguir creciendo en el conocimiento de las Escrituras. Amén. Con nosotros será hasta mañana. Bye bye. Bye bye.